Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Kevin Azumasa, de la clase de física con el NRC 4173. A mí me corresponde hablar sobre las relaciones gráficas dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Para hablar de movimiento rectilíneo uniforme tenemos que tener en cuenta varios conceptos, los cuales nos ayudarán para el entendimiento de este. Uno de los conceptos principales es ¿qué es la cinemática? La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin interesarle las causas que lo originan. Existen varios componentes dentro de esta, las cuales son la posición, la velocidad y la aceleración. La posición. Podemos decir que la posición es el lugar en que se encuentra el móvil en un cierto instante de tiempo. A este le podemos representar con el vector de posición r. La velocidad. La velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo. Este nos indica si el móvil se mueve, es decir, si varía su posición mediante varía el tiempo. La aceleración. Cuando hablamos de aceleración, esta nos indica cuánto varía la velocidad al pasar el tiempo. El concepto de la aceleración no es muy claro como el de la velocidad, ya que varias veces lo podemos interpretar erróneamente. Cuando un cuerpo se acelera, estamos hablando que la aceleración es mayor a cero. Y cuando un cuerpo sufre una desaceleración, estamos hablando que la aceleración es menor que cero. Otro concepto muy importante es saber qué es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Existen tres características muy importantes dentro de ella. Una de ellas es la aceleración y la fuerza resultante sobre la partícula son constantes. La número 2 sería la velocidad varía linealmente con respecto al tiempo. La número 3, la posición varía según la relación cuadrática con respecto al tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme variado contamos con tres gráficas. La primera de ellas es la gráfica posición-tiempo, en donde, como podemos observar, tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y la posición. Podemos observar cómo existen dos diferentes casos. En el primero podemos notar que la aceleración es mayor a cero, por lo tanto la aceleración es positiva. En el segundo caso tenemos que la aceleración es menor a cero, por eso tendremos que la aceleración es negativa. La siguiente gráfica es la gráfica velocidad-tiempo, en donde podemos observar que en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos la velocidad. Esa se representa en metros sobre segundos. En estas podemos observar cómo la velocidad aumenta o disminuye con respecto al tiempo. Aquí también tenemos dos casos, cuando la aceleración es positiva y cuando la aceleración es negativa. Por último tenemos la gráfica aceleración-tiempo, donde podemos observar que en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos la aceleración representada en metros sobre segundos al cuadrado. Podemos observar de dos formas estas gráficas, cuando la aceleración es positiva y cuando la aceleración es negativa. Cuando la aceleración es positiva se encuentra por encima del cero y cuando la aceleración es negativa se encuentra por debajo del número cero. El ejercicio planteado es: un móvil recorre una recta con mRV entre cuarto y octavo segundo, recorre una distancia de 100 metros. Realizar los diagramas y hallar la aceleración del movimiento y la distancia total recorrida a los 8 segundos. Vamos a utilizar la velocidad y vamos a derivar la posición con respecto al tiempo, que nos da 48 sobre 4, dándonos un resultado de 12 metros sobre segundos a los 6 segundos. Luego vamos a encontrar la aceleración con la fórmula de la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Realizando los cálculos, la aceleración nos da 2 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez encontrada la distancia,
Procedemos a realizar los gráficos. Vamos a realizar el segundo ejercicio. Un móvil marcha con una velocidad de 40 metros por segundo y comienza a frenar con un movimiento rectilíneo uniforme hasta detenerse en 8 segundos. Calcular la aceleración, la distancia que recorre y representar gráficamente la aceleración, la velocidad y la posición en función del tiempo. Lo primero que vamos a hacer aquí es una gráfica en donde se encuentren todos los componentes que nos ayudará a comprender de mejor manera el ejercicio. Ahora vamos a calcular la aceleración. Una vez calculada la aceleración nos va a dar negativa debido a que el móvil está frenando. El signo negativo nos indica que la aceleración tiene sentido contrario al sistema de referencia. Ahora calculamos la posición que nos va a dar 160 metros. Obtenido ya estos datos, vamos a representar gráficamente los datos obtenidos. Por último, vamos a dejar planteando un ejercicio para que resuelvan. Gracias por su atención.